chafa, no hay problema. No hay problema, ya sabe, no hay problema, no hay problema. Nada más que, Sí, nada lo más, acabo de adquirir y está, yo busque y busque y qué si cuando veo, ya me interesó, pero cuando veo, híjole, grandes de la literatura, a editores grandes México clásicos. Unidos, ay, Ajá. ya ni modo. No, no pasa Gracias, nada, no maestro. pasa nada. No pasa nada. Acuérdense que tampoco es que uno sea así como muy sangrón con lo de las editoriales y todo. O sea, sí hay snobs, ¿no? Ya ven que hasta está ese grupo de libros gredos, snobs, en el Facebook. Si no lo conocen, métanse. Es un grupo de venta y cambio y todo de libros en el Facebook, así se llama. Libros gredos, snobs. Y ya, pues ahí venden tus libros de, ya saben, de caché y todo. Luego hacen subastas, o sea, es un libro, es una página o, digamos, de un grupo, pues de intercambio de libros, ¿no? Y venden estos libros de gredos y tal. O sea, sí, puede ser que, ay, es que es una editorial así como muy fresa, ¿no? O muy nice. Bueno, no es tanto como la marca. Acuérdense, las editoriales es un poco, yo a veces lo pienso como las marcas de ropa, ¿no? O de tenis, que a mí me gusta, no me gustan los zapatos, entonces yo uso tenis, ¿no? Entonces, pues así marcas de tenis, eh, pues, traer unos Adidas o unos Panam o Converse, los que sean, los que nos gusten. Pirma, pues es, digo, ¿no? Sí, dan los tenis esos Michael Jordan de $7,000, bueno, pero tampoco te vas a comprar unos de esos. Pero acá en el caso de las ediciones, sobre todo, miren, lo que hay que cuidar es que, por ejemplo, si yo ahora estoy en República, ¿no? Y les digo, a ver, vamos a la República, a la página 375. Pues la edición que pueda tener Flavio, probablemente en su página que tenga, o en su edición, en su libro, pues probablemente no coincida con nuestra página y sea más difícil seguir la lectura. Pero, pues fuera de eso no hay como otro gran problema, ¿no? Digo, a lo mejor de que ya lo que hemos dicho, ¿no? Algunas partecitas no estén completas y tal, pero mire, pues no se preocupe, no pasa nada, ¿no? Al contrario, qué bueno que lo compró y pues ya, ahí lo tiene y no solo que lo tenga, pues también, que De lo que lea, ya sabe, ¿no? Sí, que lo lea, sobre todo, la ¿para qué? página es hasta las 211. Ah, pues ándele, ándele. Y mire, aquí pues ¿Sí? yo tengo hasta la 370 y algo, ¿no? Bueno, vea, 500 y tantos. Sí, pues es un libro un poquito más gordito. Claro, porque a lo mejor es un formato diferente. Entonces, eso lo vuelve difícil, ¿no? Que cuando yo les diga, a ver, vamos todos a la lectura de tal parte, no coincida la página de su edición con la nuestra. Entonces, en cambio, con ediciones ya más o menos estándar, como esas de Gredos, o la misma que yo tengo de Acal, pues ya se resuelve un poquito eso, ¿no? Ya no importa. E incluso, aunque usted no lo tenga, por ejemplo, en griego o en inglés o en alemán el texto, pues es un poco como la Biblia, ¿se acuerdan? Por eso era la idea de página canónica, porque ya quedó así establecida. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, Flavio. Pero, ¿por qué voy a la República otra vez? Ya lo había comentado, ¿no? Están estas ideas sobre el socratismo moral, ya lo he comentado acerca de cómo va la tesis del intelectualismo ético. Está la idea de reflexión o de una vida reflexiva y esta idea de proyectar tu propia conciencia, ¿no? O tus actos, o poder verte, desdoblar tu conciencia, mejor dicho, proyectarte en tus acciones. Y por último también está la perspectiva, digámoslo así, respecto a la triada del bien, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Un poco en eso, por ayer andábamos ahí, pero creo que hace falta todavía hacer algunas precisiones, ¿no? Sobre, digamos, la vida, la obra de Platón, en fin, ¿no? Más o menos tratar de ver, pues un poco más esos detalles que, digamos, a veces no son tan relevantes en términos filosóficos, pero que sí son importantes en términos de la propia biografía de Platón, ¿no? O sea, tal vez ahora no discutamos un poco, porque sí lo haremos, ¿no? El pensamiento de Platón, sino, pues eso, tal vez nos centraremos en la, en la
en la vida, tal vez un poco en su biografía, ¿no? Entonces, bueno, Platón nace en el 429 antes de Cristo, es probable que haya nacido por esa época, y en el 347 antes de Cristo es cuando muere. Entonces, nace ya en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Acuérdense que este siglo es muy importante porque es el siglo primero, la primera mitad es el siglo de los sofistas, de Pericles, etcétera, toda esta gran preponderancia que va a tener la ciudad de Atenas, pero digamos, nace él en la segunda mitad, que es justamente cuando la democracia ateniense está en decadencia y, digamos, ese gran esplendor pues está cada vez menor. Ha habido una rebelión en la ciudad de Atenas en contra de la democracia, en la que participan los 30 tiranos. Uno de estos 30 tiranos, o estos 30 líderes, caudillos, que se levantan contra la democracia, uno de ellos es Alcibiades. Alcibiades, el mismo que en el diálogo del banquete hemos platicado cómo Sócrates entra en ese juego de seducción, etcétera, ¿no? Entonces, este amigo de Sócrates, amigo militar, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, la acusación que hay sobre Sócrates también de atentar en contra de la ciudad y en contra, también tiene que ver con esas intenciones políticas. Es decir, Sócrates no era del todo imparcial frente a la democracia. Un amigo suyo, militar, había participado de la rebelión contra la democracia. Y bueno, pues un poco lo que ve Platón, que recibe una educación. Platón era, el nombre ya lo habíamos platicado ayer también, ¿no? Es Aristócles, y el apodo de Platón, pues tiene que ver con esta complexión atlética tan peculiar, ¿no? Que era un hombre con unas espaldas pues muy anchas, ¿no? O era hombrón, le vamos a decir así, ¿no? No porque fuera muy hombre, ¿no? Sino porque pues, tenía su hombrada, ¿no? Así estaba muy hombrón, tenía tenía una espalda así. Yo pongo el... Perdón, perdón, maestro, acá en México le dicen macho lomo plateado. Ah, bueno, macho lomo plateado, efectivamente, sí, ¿no? Pues era, estaba muy hombrón, yo le quiero decir, ¿no? Ya saben, tenía una gran espalda. Yo pongo el ejemplo de este nadador, Michael Phelps, ¿no? Que ya saben que es campeón de no sé cuántas medallas y rompió todos los récords y lo que sea. Pero digo, yo lo había visto en la televisión y así, y tampoco es que yo lo conozca así, que sea mi cuate, ¿no? Pero un día lo vi en una fotografía, digamos, ¿no? No, hombre, el tipo mide como 2 metros así, y además está gigantesco, ¿no? Así sus brazos y todo. Pues yo me imagino que así era más o menos Platón. Un tipo muy, porque, claro, además también las piernas de ese nadador pues, estaban muy grandes, ¿no? Pero yo me imagino que ese es un poco el tipo, ¿no? De figura humana, ¿no? Por decir algo, que podría haber sido Platón, ¿no? Como, ¿qué tal, qué tal? Como tal vez, pues muy atlético, a eso me refiero, ¿no? No, quiten no vamos a poner a este Cuauhtémoc Blanco como un ejemplo de deportista, ¿eh? Tiene cuerpo de rana el señor, ¿no? Pues el otro, Michael Phelps, pues es claro que sí, ¿no? Pero bueno, más o menos yo me imagino así, y eso es algo que, digamos, Platón como que sí narra, perdón por todo este rollo, sí narra Platón eh, la venganza de la democracia contra su maestro, ¿no? Un poco es ese, la propia apología de Sócrates, fíjense lo curioso que es este texto, ¿no? Digo, más allá del papel filosófico y todo que juega, también está en una postura bastante interesante porque es Platón juzgando el sistema democrático que mata a su maestro, ¿no? Obviamente el veredicto pues, no es el más adecuado, ¿no? Para la democracia. Entonces, ven cómo, digamos, de pronto, perdón, Platón ve el juicio de Sócrates como una especie de venganza política, ¿no?
Y en eso Platón, fíjense, sí va a tener una cosa que es muy, muy importante. O sea, a veces, y eso tiene que ver con el mito de la caverna, ¿no? Y con otra idea muy, muy popular de la filosofía platónica, que tiene que ver con que la ciudad debe ser gobernada por alguien que tenga la ciencia del bien. Y ese que tiene la ciencia del bien, ¿no? Pues es el filósofo. Porque el filósofo es el conocimiento al que aspira, ¿no? No es porque el filósofo, o sea, fíjense, ¿por qué debe existir un rey filósofo? No porque conozca muchas cosas o porque él sí sea sagaz o, bueno, sepa, no sé, cómo manipular a la gente o lo que sea, ¿no? Pues es así como un mago, me decía un amigo, ¿no? Yo no quiero que mis hijos estudien filosofía porque tu profesión es como de puros magos, ¿no? Entonces, bueno, este cuate, pues sí, ahí con sus palabritas raras quieren arreglar el mundo, ¿no? Bueno, cada quien tiene su idea, pero no es porque uno quiera sonar así como muy, muy místico ni nada, ¿no? El chiste es que de pronto sí, el propio Platón juzga a la democracia ateniense, ¿no? Porque en realidad ellos son ignorantes del bien. Ellos no conocen el bien. Entonces, ¿cómo puede gobernar una ciudad aquel que no sabe lo que es bueno? Pues eso para Platón es absurdo, ¿no? Porque pues, además lo sabemos, ¿no? El que conoce el bien pues, actúa de manera buena. ¿Se acuerdan de mis ejemplos siempre bien chafas, no? Me decía mi amiga, ya deja de fumar. No, me gusta mucho, ¿no? Porque me gusta fumar. O no sé si me gusta o ya lo padezco o es una enfermedad. Ya uno ya ni sabe, ¿no? Estás ahí. No, es buenísimo fumar, le digo yo a los niños, ¿no? Fumen niños, ¿no? Es buenísimo. Y ya de pronto, pues alguien llega y me dice, oye, tú estás pero mal, ¿no? ¿Cómo te gusta eso que te está destruyendo tu cuerpo? Tu mente, además, pues ya estás todo loco, de que un día sin cigarros ya no puedes tú. Entonces, si tú supieras lo que en realidad le estás haciendo a tu cuerpo, pues no lo harías. Pero, o bueno, si tú supieras lo que es bueno, porque pues, no creerías que el cigarrillo lo es, ¿no? O como el azúcar, pues sí, ¿no? También el azúcar también es Miren, yo no quiero juzgar mucho a la gente por sus dietas, ¿no? Porque tampoco es que yo sea como el más saludable del mundo. Ya me vieron ahorita tomándome mi jugo morado. Luego me gusta comer pizza, ¿no? O desayunar donas Donkey Krispy Kreme, o cómo se llaman esas donas así de un montón de azúcar. Pues digo, tampoco es que yo sea un derroche de salud, ¿verdad? Pero bueno, sí, también el azúcar es dura, ¿no? También es como un vicio muy feo. Pero bueno, no vamos a criticar ahorita eso. Pero el chiste es que si tú supieras que realmente lo que te hace el azúcar a tu cuerpo, pues no te anduvieras comiendo tantos dulces, ni tomando tu refresco, ¿no? Ni echándole 5 tazas de café al azúcar, ¿no? O lo que sea. O al revés, perdón, 5 cucharadas de azúcar al café, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser eso? Pues, digo, si sabes que el azúcar es súper dañino, te va a tapar las arterias, cristaliza tu orina, te sube la presión arterial, ¿no? En fin, es una de las cosas más nocivas que existe en la vida. ¿Por qué crees que es bueno? Pues porque no sabes lo que es bueno, por eso. Porque si tú supieras, pues entonces en lugar de tomar azúcar, pues tu panelita, ¿no? O ahí tu miel, porque el azúcar, ¿no? O yuca, ¿no? ¿Saben? La raíz, hay una raíz que se llama yuca, ¿no? Que es dulce, ¿no? Pues, en lugar de andar echándole ahí tus kilos de azúcar refinada. Bueno, pero no vamos a criticar a los que comen azúcar, ¿verdad? Entonces, fíjense, el juicio que hace Sócrates, perdón, el juicio que la ciudad de Atenas está juzgando a su maestro por una venganza política, pero en la apología de Sócrates, el propio Platón está juzgando a la democracia de Atenas. Y el veredicto que tiene Platón realmente, pues no sé a ustedes qué les parezca, ¿no? O sea, si realmente ustedes estarían de acuerdo con que la condena de muerte de Sócrates
podría ser considerado como un juicio injusto. No sé ustedes qué piensen sobre eso, cuál sea su opinión. O sea, digamos, vamos a tratar de hacer un análisis, un veredicto sobre el juicio, ¿no? ¿Habrá sido un juicio justo? ¿Estuvo bien? ¿Qué pasó? ¿No? Digo, porque eso nos conecta luego también con otro diálogo, que es el diálogo del Critón, que es un diálogo muy cercano, ¿no? A de la apología. Y son justamente estos diálogos, tanto la apología como el Critón, diálogos en los que Sócrates aparece como pues ese hombre viril, ¿no? Que digamos la virilidad pues representa esa posesión de la ciencia de lo bueno. Entonces, pues por ahí está esa idea. Entonces, bueno, Aristócles, Platón, tuvo esa formación y tuvo como un poco ese problema, y ya lo había dicho, ¿no? Él mismo era descendiente de los reyes fundadores de la ciudad de Atenas. Pues sí, no era así como cualquier pelagatos, ¿no? De hecho, con respeto para la gente, ¿no? Pero pues digo, pues, no cualquiera es príncipe, ¿no? O así. Eh, Digo, mucha gente luego se siente muy así, ¿no? Y todo, tú no sabes quién soy yo, padrino. Entonces, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero pues Platón, pues no era cualquiera, a eso me refiero. Eh, y eso le dio ciertos beneficios que digamos en términos educativos. Acuérdense, la educación en ese periodo griego básicamente estaba a cargo de los poetas, ¿no? A pesar de que ya había habido una gran crítica de, digámoslo así, la poesía o el carácter pedagógico de la poesía y su valor, digamos, como una fuente para transmitir informaciones o conocimientos, eh, Platón sigue un poco esa educación, ¿no? Es decir, es un ciudadano, a pesar de ser él, digamos, un rey, un príncipe, hijo de los reyes, ¿no? Tal vez sus abuelos, o bueno, viene de ese linaje, ¿no? Viene de ese linaje de los fundadores de Atenas. Eh, eh, Recibe, les digo, una educación tradicional basada entonces en la mitología, pero también, digamos, una educación promedio de cualquier ciudadano normal que consistía en la enseñanza de la música, digamos, no sería la música como ahora un poco lo entendemos, ¿no? Que sería, por ejemplo, no sé, tocar algún instrumento, ¿no? O el uso así de la flautita. Yo me acuerdo, pues cuando iba en la secundaria, fíjense qué horror. Digo, qué horror por la gente que tuvo que convivir conmigo en esa época, ¿no? Porque era tremendo. Todavía, pero pues en la secundaria yo creo que más, ¿no? Reprobé muchas materias, ya saben, ¿no? Me quitaba la mochila porque siempre el director ahí en la escuela y tú, pues, te terminas convirtiendo en maestro. Pues a ver, platiquen esa, cuate. Tienen que ir a loquero, ¿no? Bueno, en fin. Y ya en la secundaria tocábamos en el taller de música y tomábamos nuestra flautita, ¿no? Y ahí nos enseñaban que a tocar que la canción y que la redonda y que la negra y todo eso, ¿no? Pues muy padre, nunca aprendí nada, pero pues muy padre, ¿no? O sea, sí aprendí a dar salivazos y todo así con la llenas y órale, le avientas salivazo a uno, ¿no? Ahora ya no lo hagan porque pues está el COVID, pero así eran, y no, la educación que recibió Platón, pues no era más o menos, no era así, no era, digamos, el hecho de aprender la escala musical o tocar algún instrumento, sino que la música más bien está relacionada con el descubrimiento de proporciones armónicas. Esa es como la idea de la música, ¿no? No es que se imaginen ustedes aquí a los griegos, ya saben, encuerados, tocando el arpa, ¿no? O sea, eso es una imagen que pues, quién sabe dónde sacó de Disney, ¿no? Sino que, digamos, eran más bien una especie como de entrenamientos en los que también, por ejemplo, se practicaba el uso de la voz, como el coro, digamos, el canto, pero que tenía que ver sobre todo con aprender las armonías de las escalas musicales, ¿no? Esa era como un poco como la idea de la música. Saber música, de cierta forma, no era del todo aprender a tocar un instrumento, sino aprender a descubrir la armonía.
y cómo es la armonía. No sé si ustedes saben algo sobre música, conocen qué es la armonía. No sé si saben qué sea la armonía, qué es. ¿No? ¿Alguien así que sepa sobre teoría musical? Que le guste así. ¿No son el conjunto de notas que se encuentran ordenadas de manera que generen una combinación entre todas ellas? Así es, así es. Eso es la. Gracias, Cristian. Es una excelente definición. La armonía, como bien lo acaba de decir Cristian, es el conjunto, el orden, vamos a encontrarlo así, vamos a decirlo así, es el orden que se da entre elementos tonales, entre tonos distintos. La armonía occidental, la que conocemos todos, la que crea Pitágoras, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, esa armonía tonal, esos diversos escalas de tonos, generalmente están compuestos, las acordes armónicos están compuestos de 3 notas, de 3 escalas tónicas. Generalmente se les conoce así. La primera escala, es decir, un acorde o una armonía está configurado por la tónica, la primera de las tonalidades, que va a ser la que va a dar el nombre a la armonía. La tercera, después de esa, do, re, mi, y la quinta, fa, sol. Entonces el acorde de do es do, re, mi, es do, mi y sol. Esas 3 notas juntas en un mismo tiempo dan una armonía. Se llama armonía porque esas 3 notas que son diferentes se coordinan, dan una unidad. Es un poco esa la idea, ¿no? Y eso era lo que iban ellos a aprender. Las relaciones, fíjense, porque aquí son relaciones de proporción. Primera escala, do, y luego sacas la proporcional, que es la tercera. Re, mi, fa, sol y la quinta. Así se arman los acordes, ¿no? Cuando aprendes a tocar la guitarra, por ejemplo, y te enseñan el acorde de sol, o el de re, o el de la, o los que hagan, un poco eso es lo que haces. Presionas la nota que va a dar el nombre al acorde, sol, luego presionas la tercera y luego la quinta. ¿No? Esa es un poco la idea de la música. Y entonces lo que tú estás aprendiendo ahí no es tanto como a tocar, sino lo que aprendes es el orden armónico de las proporciones. Esa era la idea de la música antigua, ¿no? Sí, claro, tenía que ver también con el canto, también había instrumentos, etcétera, pero en realidad, digamos, lo que ellos aprendían era como una cuestión, incluso yo diría, geométrica, ¿no? Bueno, pues no por nada Pitágoras es el que descubre o inventa, ya no se sabe, la escala tónica, ¿no? O la escala, descubre justamente los tonos de la armonía. El otro día hasta vi un meme, ¿no? Padrísimo que, digo, cada quien tiene sus gustos, ¿no? A mí no me gustan los Beatles. No me gustan, lo he intentado, pero no me gustan. No sé. Pero veía el meme que decía, a mí háblame cuando estos, y ponen un disco de los Beatles, hayan hecho mayores contribuciones a la música que y ponen a Pitágoras, ¿no? Pues claro, los Beatles, que son, no son nada, pues, y digo cualquier banda, ¿no? En general, pues, porque Pitágoras es el que descubre estas escalas, ¿no? Las escalas de los tonos, y los descubre con una proporción matemática, justo la que va de primera a octava, ¿no? Esa es la escala cromática de los tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Eso aprende Platón, era lo que aprendió, digamos, su educación primaria, secundaria, ¿no? Bueno, la primaria, hagan de cuenta que eran los mitos, ¿no?
secundaria, un poco esta educación, y además de esto también aprendían gimnasia. Y Platón obviamente también se fue educado en la gimnasia. Y otra vez, ¿no? No hay que confundir la gimnasia, digamos, de la época de Platón, así con el CrossFit de ahorita, ¿no? Aquí que vas aquí al cualquier local, en lugar de ir a hacer ejercicio, pues a tomarte fotos, como he visto, ¿no? Digo, ¿en qué momento están ejercitando? Todo el día suben fotos en el gym. ¿En qué momento hacen ejercicio, no? No era esa idea de que vas y haces tus pesas o que compites, ¿no? Sino igual, era como, a veces hay una idea, yo diría a veces muy, también de Hollywood, de que los griegos tenían como un culto así al cuerpo, ¿no? Y que por eso sus obras de arte son así tan bellas y tienen cuerpos tan atléticos, ¿no? Ya lo saben, esta gran escultura del atleta Discóbolo, ¿no? Ya lo saben, que aparece así lanzando el disco, ¿no? El lanzador de disco. Y yo lo hago, se me salen todas las carnes, ¿no? En cambio el otro, pues está enterísimo. Y bueno, hay como que esa idea de que, sí, los griegos tenían un gran culto al cuerpo, ¿no? Y tal. Y en realidad no es que fueran como nosotros, que sí tenemos una adoración extrema para los cuerpos, de veras, literalmente. A mí me da mucha vergüenza que un cuerpo desnudo, por muy bello que sea más atractivo que una mente o que una idea sublime. Digo, ya no, más materialistas, más corpóreos no podemos ser, ¿no? ¿Cuántas páginas de pornografía no hay? Y ustedes vean cuántas de filosofía existen. Bueno, pues ya, ahí lo tienen. Entonces, bueno, pues sí, ni modo, pero yo no vivo en una cueva, ¿verdad? Vivo aquí en México y así es la vida. Entonces, pero no es que nosotros sí tenemos un culto al cuerpo, ¿eh? Eso es lo que les quiero decir. Si hay una cultura, una civilización que valore por encima de todo el cuerpo, pues es la nuestra contemporánea, ¿eh? Y además, el cuerpo debe ser perfecto, ¿no? Funcional, ¿no? No tiene que ser defectuoso, no tiene que ser feo, en fin, hay como muchas exigencias sobre nuestros cuerpos que para Platón y para Aristóteles y todo, pues no existían, obviamente, ¿no? Ahora ya estamos platicando, no comas, no desayunes Doritos porque eres un irresponsable, ¿no? Casi ya te juzgan, la Santa Inquisición de la fitness, ¿no? Entonces, bueno, pues órale, está bien. Etcétera, ¿no? No, yo creo que ahora sí hay como más culto al cuerpo. No es esa idea de que, estemos admirados con la belleza del cuerpo humano y lo que sea, sino que, ojo, no es que los cuerpos desnudos no sean atractivos, yo creo que sí lo son, pero ¿por qué tienen que ser más atractivos esos cuerpos que las ideas? Eso es lo que yo no concibo, ¿no? Bueno, está bien, pues no vivo en una cueva, pues ya, porque así es la vida. Entonces, más bien igual, lo que aprendía Platón ahí era la armonía de las funciones motrices humanas. Fíjense, la educación no es que tú cultivaras el cuerpo, ¿no? Así que lo volvieras un atleta o lo que sea, sino que nuestras facultades mecánicas, fisicomotoras, ¿no? Fueran desarrolladas de una manera adecuada y bueno, fuera armónico, ¿no? Sí, bueno, incluso la idea de, pues, párese derecho, ¿no? Y ahí saque la espalda, ¿no? Órale, ¿no? Meta la panza, ¿no? No es porque uno quiera hacer así, no, no, porque es parte de la configuración de una buena postura de nuestro cuerpo. Eso es armónico, es más armónico ver a un sujeto así bien erguido, ¿no? Que ahí todo desguanzado y ya como el profesor de filosofía que parece zombie, ¿no? No, en cambio así, miren, ¿no? Y digo, tampoco ser altanero, pero pues, se para uno derecho, ¿no? No porque, no, pues porque eso es parte de nuestra condición
física, te cansas menos si te paras derecho, que si te paras de lado o andas ahí renqueando, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, y bueno, obviamente pues involucraba el desarrollo, no solo psicomotor, ¿no? De la fuerza, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Sí, no era como nuestros gimnasios, ¿eh? Que ahí vas y cargas 50 kilos o ya corres 100 metros o lo que sea. No, más bien era como, tenía que ver con el desarrollo de las destrezas y de la armonía que hay entre ellas, ¿no? Entonces, sí, porque imagínense eso que hasta lo vi en un capítulo de esta serie de Malcolm, el del medio, ¿no? Estos que están súper tronadísimos ahí, que están en un club en la calle, y de esos clubes de fisicoculturistas, pero son incapaces de tocar así las cosas más delicadas, ¿no? Porque pues no pueden, hasta los dedos yo creo tienen músculos. Bueno, eso no es armónico, no sé si lo ven, en el mundo de nuestras capacidades motrices. Porque no nada más estamos hechos pues para tener músculo sobre músculo, en los párpados también si quieren, bueno, hasta en las pestañas, sino que también para ese trabajo fino de, bueno, pues agarra y pasa por ahí la aguja en el hoyito perdón, el hilo en el hoyito de la aguja, ¿no? Órale. Eso, digo, y tenemos, pues, hay que ser un poquito armónicos. Un amigo me decía, pero no es tan cierta esta idea. Yo creo que pedagógicamente puede ser útil, pero no se la crean tanto, porque un amigo me decía que el tipo de educación de la gimnasia a la que hace referencia el mundo antiguo y la que, digamos, tuvo Platón, eh, podía ser entendido como el ballet, ¿no? Como si hubiesen aprendido ballet. Porque el ballet no solo es bailar y hacer saltos y giros y todo, sino que también involucra ese desarrollo, digamos, armónico de nuestras potencias, digamos, del cuerpo, ¿no? Es un arte de expresión corporal. Lo que se expresa ahí es nuestro cuerpo. Eso es lo que expresa el arte, ¿no? No nuestras ideas, no nuestras visiones o, digamos, la visión que tenemos o no el sonido, sino que el cuerpo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que lograr cierta armonía y todo. Puede ser, pero yo no le doy tanto crédito a mi cuate, o sea, sí puede ser que sí haya pensado que pues, estaba bien, ¿no? Porque era un poco eso, sí, una búsqueda de expresión corporal, pero no era solo eso, ¿no? No se buscaba la expresividad del cuerpo, sino más bien como su uso técnico, como el desarrollo de las facultades, pues sí, más utilitarias, ¿no? O sea, digamos, lo que nos sirve para vivir así en la vida, no sé, este... Después de que recibe esa educación, el destino de Platón era para un joven de su edad, esta educación se da más o menos hasta los 16 años, y el destino de Platón era, como su familia era de la realeza, pues era ocupar algún cargo público, aun cuando había democracia, pero de todas maneras, ¿no? Podía haber Platón podido tener algún futuro en la política, pero él mismo rechaza esas posibilidades y bueno, obviamente también pudo haber pagado por un sofista, ¿eh? Para tener ese futuro en la política. Pues tenía los medios, pero no, él decide justo en esa época dedicarse, ya lo había comentado, a escribir comedias, a escribir dramas. ¿Se acuerdan, no? Hablé de que el género del drama incluye tanto a la comedia como a la tragedia. ¿Se acuerdan? Es un tipo de poesía, el drama. Está la poesía épica, que es Homero, Hesiodo, ¿no? Estos héroes, etcétera. Y está este nuevo movimiento que surge en Atenas en el siglo V justamente, que es la nueva Ática, que es justamente la renovación de la mitología a partir de el drama.
la poesía dramática, que tiene esas dos vertientes, la tragedia y la comedia. Se llaman dramas, no porque la gente llore y que de pronto me decía un amigo, ¿no? Ay, es bien dramático, ¿no? ¿Cómo todo el tiempo te la pasas quejando? Tú eres bien dramático. Pues no, ser dramático no es estar chillando toda la vida o quejarte o así estar tirado al suelo, ¿no? Ya pobrecito de mí. No, el drama, digamos en términos antiguos, ¿no? Quiere decir acción, acciones, ¿no? Eso es el drama, donde hay acción, donde sucede la acción. El propio Aristóteles va a tener un escrito, un texto que se llama La Poética, en el que va a hacer un análisis acerca de las obras artísticas de la antigüedad, de la poesía épica, de la poesía dramática, ¿no? E incluso va a dar, nosotros podríamos decir algo así como una suerte de lista de características, mejor dicho, que debe de cumplir una obra de arte para ser considerada una obra bella, ¿no? Que digamos, o digamos, es como una especie de canon, ¿no? ¿Qué es una buena o un buen drama? ¿En qué consiste un buen drama? Yo no sé si los que hacen La Rosa de Guadalupe lean Aristóteles la poética, la verdad. Pero no les caería mal, digo, para que ya se saquen otros guiones, ¿no? Y aprendan algo, ¿no? Pero un poco esa es la idea, ¿no? El propio Aristóteles ahí nos da una como especie de características que debería cumplir una obra poética para ser considerada un buen drama, ¿no? Entonces, bueno, está ese asunto. Sí, bueno, por otro lado, Platón se ha decidido entonces la idea de los dramas, pero ha preferido que esas acciones, esa poética encaminada a describir acciones, pues sea con finales en los que, digámoslo así, haya siempre, digamos, emociones positivas, ¿no? Vamos a usar ese término. Es decir, es una historia cuyo desarrollo de los acontecimientos concluye generalmente en alegría. Eso es una comedia, ¿no? Todos los dramas, todo lo que sucede, piensen hay muchas comedias. El gran comediógrafo, tanto del mundo antiguo, bueno, el gran comediógrafo del mundo antiguo es Aristófanes. Aristófanes el mismo que es el crítico de Sócrates, que dice que Sócrates es un menso, lo pone ahí como un X, que le dice tábano, ¿se acuerdan? Tábano es este moscardón, del que allá hablamos, ¿no? Y en el drama épico, en el drama cómico de las nubes, pues a Sócrates se le pinta como siendo un de veras tonto, y los personajes suelen ser grotescos, ¿no? Suelen ser, causar la gracia, la risa, ¿no? Mientras que, bueno, piensen en algunas otras comedias como las de Molière, también Molière, pero esa ya no es comedia antigua, esa ya es comedia moderna, ¿no? Molière, El enfermo imaginario, por ejemplo, una buenísima, ¿no? O Shakespeare, ¿no? También Shakespeare escribe comedias. Hay muchas comedias, ¿no? No, como a mi mamá me decía, me voy a sentar aquí, hijito, a ver la comedia. Y pues a lo mejor sí, ¿no? Terminaba todo, pues era una comedia, porque todo termina en que se casa la sirvienta con el junior, y pues se supone que eso es alegría, ¿no? Entonces, pues sí, es una comedia, ¿no? No, pues no era una tragedia, entonces tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces, eh, Platón decide escribir comedias, pero conoce a Sócrates. Conoce a Sócrates cuando Sócrates está más o menos por llegar a los 60 años. Es decir, tiene una relación con él de más o menos 10 años, con Sócrates, ¿no?
Platón probablemente se encontraba en esa época en su primera juventud, ¿no? Probablemente la relación entre Sócrates y Platón era una relación de una persona mayor, de 60 años, con un joven, piensen ustedes, de su edad, 20, ¿no? Por ahí, un poquito altos, un poquito bajos, dependiendo, ¿no? Ahí ustedes hagan sus cuentas. Vean la línea del tiempo, ¿no? Y Platón se enamora de él. Eso es la verdad. Abandona la comedia y él mismo quema todas sus obras. Porque Platón ya era considerado un autor, no sé si me explico, ¿no? O sea, el gesto de quemar las obras es para que no se asociara su nombre con esas producciones artísticas o poéticas o cómicas, como le quieran llamar, ¿no? Porque había descubierto otra cosa diferente y no quería ser asociado con eso nunca más. Y bueno, o sea, realmente uno sí puede ver que sí el propio Platón tiene un gran talento literario. O sea, yo creo que, no sé, tal vez 3 filósofos, ahora me vienen a la mente, 3 filósofos tal vez, logran conjugar filosofía de una calidad así impresionante con una literatura, es decir, con expresiones del lenguaje, con un armado estético así tan maravilloso como Platón, por ejemplo, ¿no? O sea, porque cuando uno lee los diálogos, pues yo hasta, digo, cuando iba en una prepa y daba clases yo ahí, examen final, a ver, ustedes, el grupo de los que siempre van haciendo relajo, les gusta hacer relajo, pues ahora van a ponerse aquí encuerados con unas túnicas y se van a poner a filosofar según el mito este de la caverna. Ahora, y puedes escenificar los diálogos, ¿no? O sea, así de pronto puedes, te envuelve la atmósfera, no sé si me explico, ¿no? Del diálogo. Te da risa de pronto lo que está diciendo, ¿no? Así porque Sócrates es muy irónico, ¿no? Y entonces el propio Platón le pone más ironía y te causa como que gracia, ¿no? Sócrates burlándose de sus compañeros sofistas o de la gente que se le atravesaba, ¿no? Entonces, pues sí, digo, tiene esa potencia. Les digo, uno es Platón, que tiene este doble mérito, ¿no? O sea, por una parte escribe filosofía con una gran calidad. Ya lo he dicho, ya no voy a decir más sobre por qué pienso que Platón es el padre de la filosofía. Pero bueno, ya lo he dicho. Con la calidad literaria. Uno es Platón, el otro es Descartes, René Descartes. O sea, fíjense, ¿no? Ustedes, no sé ustedes cómo vayan en esa materia o si ya han leído a Descartes o algo así, pero pues es muy probable, ¿no? Porque fíjense la belleza, ¿no? Y, o sea, a eso es a lo que voy. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el discurso del método o las meditaciones metafísicas, yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera y lo leí, ¿no? Y yo decía, bueno, este cuate que, o sea, este libro lo pude haber escrito yo y lo pude haber escrito hasta mejor, porque Descartes parece que te está contando como una historia, ¿no? Como un cuento. Y además, pues, las meditaciones metafísicas te las echas en una sentada, ¿no? O sea, llegas, sí, el genio maligno, qué flojada, sí, Diosito, sí, el mundo exterior, órale, y lo pones ahí. Es más, hasta sigues el ejemplo, digo, no te quieres ver tan aborazado en una sentada, ¿no? Órale, en 7 días, ¿no? 6 días, como dice las meditaciones, una por día. Pues ahí te avientas una meditación por día, ¿no? Como si nada, ya se acabó, y como... Sí, pero ya cuando me dijeron, a ver, haga usted una tesis, a ver, escriba usted una idea suya de su pensamiento. No, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto
que yo pude haber escrito como escrito Descartes, ¿no? A ver si es cierto. Y además, con esa simpleza, o sea, él no te está aventando, no te está apabullando aquí con terminajos, ni te está aventando aquí todo un chorote. No, no, no. Es bien claro. Todo lo que tú lees, le entiendes, ¿no? Dices, oye, pues este cuate, pues, órale, ¿no? Parece como. Yo pienso que ahí está Descartes, digo, en ese criterio. Además, digo, no nada más le llaman Descartes porque así se apellide, sino porque su padre le gustaba jugar las cartas, Jacques Descartes, sino porque el propio Descartes le hizo honor a su apodo, a su apellido, perdón. Él mismo, era, no porque jugara a los naipes o al casino, a las cartas, pues, sino escribió aproximadamente 20,000 cartas entre sus cuates, amigos, conocidos, novias, princesas, reyes, a todo el mundo le escribía. Como 20,000 cartas. Entonces también por eso era el señor de las cartas, ¿no? Descartes. Y con eso y otros avances, o sea, digo, Descartes no nada más es un genio matemático, un metafísico, un filósofo de las ciencias naturales, sino que también ayuda a configurar literariamente el idioma francés. Es el primer filósofo que escribe en su lengua natal. Deja de escribir en el latín, ¿no? Hagan de cuenta como Cervantes, ¿no? En el idioma castellano, que no es que el primero que haya hablado español, pero sí es el primero que lo codifica el español en una novela. Y le da orden, y le da expresiones, le da sentido a ciertas frases, etc. Lo mismo hace Descartes, ¿no? Entonces también tiene esa gran potencia literaria. Y ya por último yo diría, ya el último de todos también, que conjugan como esas dos grandes, pues, ¿cómo decirlo? Dos grandes, no sé, virtudes, que es Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer también es un filósofo que sus libros se disfrutan de una manera estética que no tienen ustedes una idea. Yo les recomiendo que lean El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, que lean, por ejemplo, hay un librito de él que se llama Parerga y Paralipómena. Es una expresión latina, parerga y paralipómena, que significa lo accesorio y lo complementario, ¿no? Eh, Está escrita en 2 tomos, en 2 volúmenes, pero Schopenhauer era un genio de la literatura, ¿no? También. Se avienta citas de Cervantes, de los Upanishads, o sea, el tipo era cultísimo, ¿no? Cultísimo. Y además, pues, por ejemplo, incluso hasta en sus insultos que lanza contra Hegel, por ejemplo, uno de sus enemigos filosóficos, pero tiene otros enemigos, ¿eh? Hegel es el más conocido, también son deliciosos, ¿eh? O sea, digo, realmente aprendes a insultar, ¿no? Con elegancia, con categoría, el otro ni se está dando cuenta que le está diciendo que es un burrazo, ¿no? Este, y eso sí quiere decir que hay cierto refinamiento lingüístico, ¿no? Yo creo que cuando tú aprendes a insultar a alguien así de una forma tan elegante, es porque ya sabes dominar el idioma, ¿no? Porque ya tienes como cierta pericia, ¿no? En el uso de los insultos, de denigrar. Bueno, perdón, ya no voy a hablar de eso. Pero Schopenhauer es delicioso, incluso en sus insultos, ¿no? A eso voy, ¿no? O sea, bueno, ya saben que yo también escucho un demagogo que me encantan los insultos que les lanza a todos los políticos y periodistas y lo que sea. Y también son muy buenos, ¿no? Entonces, bueno. Y eso, volvamos, ¿no? A Platón. O sea, la idea de que Platón haya abandonado el mundo artístico, el mundo de la mitología, etcétera, también va a ser algo que va a ver reflejado el propio Platón
en la República. En el libro de la República, hacia el libro 9 y en el libro 10, Platón va a plantear la idea de una comunidad política perfecta, de un estado, de una ciudad perfecta. Y según él, en la sociedad perfecta, que es gobernada por el que conoce el bien, el filósofo, pues, los poetas deben ser expulsados de la ciudad. Ya, es como el exorcismo último de la mitología para Platón, ¿no? Ya, incluso en esa idea del tránsito del mito al logos, ¿no? Podríamos pensar que aquí Platón es ese culmen, ¿no? Con esta idea, esta utopía, ¿no? De que exista una comunidad ideal en la que, digamos, cada persona ocupa el lugar que le corresponde en la sociedad, desarrolla su papel según su propia naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, los que son negros y, por ejemplo, de raza negra, pues black, ¿no? A eso me refiero. Y que tienen un cuerpo atlético, etcétera. Platón va a decir, bueno, ellos están hechos para el trabajo físico y si en una sociedad perfecta ellos deberían ocupar el lugar de los trabajadores, ¿no? Porque si tú pones a un debilucho, güero, blanco, así como yo, dice Platón, ¿no? Pues obviamente al cargar el primer bulto de cemento ya te vas a morir, ¿no? Porque yo no estoy hecho para eso, porque mi constitución física no es para eso, ¿no? Entonces, ahí el propio Aristóteles, Platón va a utilizar la idea de que en la comunidad ideal, cada uno de los personajes que están en esa comunidad, en esa ciudad, tiene una forma natural. Estamos determinados por un ergón. Cada uno de nosotros tiene una cierta forma natural. Y la sociedad justa es que cada cual desarrolle la función para la que está hecha su forma. Obviamente, el razonamiento con las mujeres, ¿no? Pues es bastante machista, o lo llamemos ahora patriarcal, como sea, ¿no? Porque la forma de las mujeres, la forma natural de las mujeres, según Platón, pues está diseñada para la procreación. Entonces, ese es el papel que les corresponde en el mundo social. Porque si tú pones a una mujer a cargar bultos o lo que sea, se cae muerta. Si tú pones a la mujer de guerrera a que vaya una guerra, combata y todo, la van a matar. Si tú pones a la mujer a que desarrolle cuestiones intelectuales, pues no puede, porque ella, su forma física, incluso ustedes la ven, pues está hecha para tener hijos, ¿no? Bueno, este pensamiento de Platón puede ser racista, puede ser muy clasista, puede ser muy sexista, ¿no? Pero era la idea que él tenía. Él decía que lo justo es que cada cual ocupe el lugar que le corresponde. Y el lugar que nos corresponde en la sociedad está determinado por nuestra forma física. Platón en eso es muy claro, ¿no? O sea, no me critiquen a mí, ¿no? Esto es Platón. Ojo, tampoco seamos exagerados, exageradas o exagerades. Ay, crucifiquemos ya Platón, vamos a inmolarnos ahorita porque Platón era un machote, ¿no? Y machete al machote y todo eso. Por favor, seamos serios también, ¿no? O sea, se quieren inmolar, adelante, ¿no? No es mi culpa. Entonces, nada más un poquito eso, ¿no? Que claro, lo podemos criticar, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Aristóteles también reproduce un poquito esta misma perspectiva, ¿eh? Y ojo, tampoco podemos justificar diciendo, ay, es que era la época, ¿no? Porque Diógenes, el cínico, contemporáneo de Platón, sí admitía mujeres en su escuela filosófica, ¿no? O sea, tampoco es como que, ay, es que en esa época de la antigüedad, pues ya los griegos, pues, así pensaban. No, no, tampoco, ¿no? O sea, no todos los griegos, había filósofos que en sus escuelas sí aceptaban.
Pero fíjense, en el fondo, y esto es algo que también podemos criticar a Platón, pero incluso desde su propia filosofía, incluso desde él mismo, ¿no? Podemos criticar esta idea racista, sexista, ¿no? Machista, lo que sea, sobre la forma natural, ¿no? Porque, según Platón, el sexo, es decir, nuestra identificación genérica, biológica, o como se llame ahora, porque, perdón, yo no estudié una maestría en estudios de género, pero yo sé que es necesario. No sé cómo se llame ahora, ¿no? Género, etcétera. Nuestra constitución biológica, nuestro cuerpo, ¿no? Según Platón, era lo que determinaba nuestro sexo, nuestra condición, si eres hombre o eres mujer, orgánicamente. Pero las almas, como son diferentes de los cuerpos, acuérdense, esa es una tesis que aprende de su maestro Sócrates, pues no tienen sexo. Las almas, el alma humana, por ejemplo, aquí ahora veo que solo está con nosotros Elisa, que es chica, que es una niña. Bueno, no te quiero yo asignar género, ¿verdad? Pero lo sospecho. Y nosotros, ¿no? Que somos varones, en términos de alma, no somos distintos. Nuestras almas son iguales. Aunque Lisa en su cuerpo, su biología o lo que sea, ella sea una chica, sea una niña, sea una mujer. Pero en el intelecto, en la razón, en el alma, yo no soy hombre ni mujer. No sé si me explico. El alma no tiene género, no tiene sexo, no sé cómo se diga ahora, ¿no? Entonces eso es padre, eso es padre, ¿no? Sí, tampoco en el liceo, sí, tiene razón Mario. No, y Aristóteles es más duro. O sea, Platón, fíjense, todavía podíamos criticarlo. Oye, pues Platón, si tú mismo estás planteando que lo que importa de la gente es su alma y todo, y las almas no tienen sexo, pues ¿cómo caes tú con tu propia filosofía en estos dichos de que las mujeres, el lugar natural que les corresponde es parir? Eso es como una cosa que, según la propia filosofía de Platón, podríamos criticar. Aristóteles sí es más duro. En el liceo, efectivamente, no podían entrar. Miren, Aristóteles en este libro de la poética, avienta unas frases, en la poética se avienta una, que de veras, nada más porque mi rencor era tal, o sea, no soy misógino, ¿no? Pero mi rencor era tal contra esa chava, en especial, porque yo no odio a las mujeres. O sea, ¿qué es las mujeres? No, yo odio personas concretas, ¿no? Entonces, esta chava, sí, pues ya tampoco tengo tanto tiempo para estar odiando ahí en la humanidad completa. Me da hueva, ¿no? Ni siquiera los conozco. ¿Cómo voy a odiarlos, no? Pero esta chava, de pronto, ya nos callamos tan mal, de veras, ¿no? Pero así tan mal, yo se los confieso hasta con vergüenza. Que un día yo estaba leyendo la poética de Aristóteles y de ese libro yo saqué un insulto, porque Aristóteles se avienta una frase así, pero buenísima, ¿no? Digamos como en ese sentido machista. Aristóteles dice en la poética, el silencio es el adorno de la mujer. Y entonces yo se la aventé también a esta chava, ¿no? Tiene razón Aristóteles cuando dice que el silencio es el adorno de las mujeres. No, sí. No, pues obviamente me cortaron y casi me mandan al Ministerio Público, ¿no? Entonces sí, de pronto como que dices, oye, pues, ¿qué onda, no? Con esas expresiones. Digo, ya ahora nosotros tal vez no pensamos tan así, ¿no? O algunas otras, por ejemplo, en la ética Nicómaco, cuando Aristóteles hace un análisis del razonamiento moral, del razonamiento práctico,
de cómo razonamos en términos de lo bueno y de lo malo, de pronto él dice, bueno, los esclavos, pues estos esclavos, pues son como herramientas, ¿no? Así hagan de cuenta como una pala, como un pico, ¿no? Como un martillo, nada más que vivientes. Fíjense, ¿no? Los esclavos son como herramientas vivientes. O sea, son puros instrumentos, son cosas, ¿no? Casi, casi. Y ellos no tienen discernimiento, porque nosotros los mandamos. Así como cuando yo agarro el serrucho, y el serrucho por sí mismo no corta, sino que yo le tengo que poner ahí la mano para que corte el serrucho. De la misma manera el esclavo por sí mismo no actúa. Necesita que otro le mande para que órale ya, ¿no? Fíjense qué idea que tiene Aristóteles a veces tan rara, ¿no? Tan racista, clasista, lo que sea. Esclavista, por supuesto, ¿no? Y luego dice, bueno, entonces ellos no tienen esa deliberación moral, ¿no? Porque pues ellos son como simples máquinas, que igual que el serrote, pues no corta por sí mismo, sino necesita que otro ponga y lo corte. Y luego además está el caso de los niños, ¿no? Dice, bueno, los niños, pues menos, ¿no? Como que los niños, o sea, los esclavos son los que cuidan a los niños. Los niños están en el grado -0 del razonamiento. Fíjense, ¿no? Y también aquí adultocéntrico, Aristóteles, ¿no? Como si los niños no fueran racionales, no tuvieran nada, no están ahí, no tienen deliberación moral. Y luego pone a las mujeres. Bueno, las mujeres, ¿no? Y dice, bueno, a ver, no, sí, tienen un poco, porque son ellas las que mandan en la casa a los esclavos y a los niños. Entonces sí, deben tener un poquito de discernimiento, pero poquito, porque ellas son mandadas por el marido, por el esposo, por el varón. El hombre, ¿no? El varón, el macho, ¿no? Ese es el que sí sabe, el que es racional y todo completamente. Entonces fíjense esa idea así Aristóteles lo menciona en la Ética Nicómaco, ¿no? Pero creo que ya me he ido por otros lados, digo, sé que es parte de la filosofía antigua, pero al final de cuentas, que digamos, no estoy así, dando vueltas en el vacío, ¿no? Porque estoy refiriéndome a que en el mundo antiguo teníamos la idea de que la justicia, de cierta manera, y el sabio, el filósofo, era el que conocía todas estas cosas. Entonces, digámoslo así, ¿no? En esa ciudad ideal, los poetas no juegan ningún papel, ya no juegan ninguna función, ni siquiera pedagógica. Y además son un peligro si los mantenemos ahí. Van a destruir la ciudad. ¿Por qué? Y aquí aparece la teoría de las ideas. Tal vez con esto cierren estos minutitos. Porque los poetas no están interesados en lo verdadero. Los poetas, todo el mundo sabe que imitan, porque el principio del arte del mundo antiguo era la mímesis, la imitación creadora, aunque suene a contradicción, de la naturaleza. El objetivo del arte es imitar la naturaleza según el mundo antiguo. Tú vas a hacer una obra de teatro, pues tienes que imitar las características de la persona a la que vas a poner como personaje en tu obra de teatro. Tienes que imitar la manera, a ver, vas a ver a un presidente, ¿no? ¿Y cómo actúa el presidente? Pues tú tienes que imitar, tú eres actor, ¿no? A ver, imita cómo habla el Pejelopostli, ¿no? O cómo era Peña Nieto o los otros, ¿no? Pues ya, ahí. Y tienes que ver cómo actúa y lo copias, ¿no? Vas copiándolo porque así ya vas a hacer tu obra de teatro sobre la tragedia de México o lo que sea. Y ya, pues ahí lo vas imitando. Y se piensa que un poco la música también es imitar los sonidos de la naturaleza, la pintura, ¿no? Pues es imitar ahí el paisaje natural, etcétera. Entonces
La naturaleza es la fuente a través de la cual el artista coge la inspiración, ¿no? Porque, digamos, de lo que se trata es de imitar las creaciones de la naturaleza. Así como la naturaleza tiene ese poder creador, los seres humanos también lo tenemos. Pero para que algo sea bello, tenemos que seguir el orden, imitar ese orden natural. Ok. Sí, pero ese mundo de la naturaleza, según Platón, es el mundo de los sentidos, es el mundo de las apariencias, es el mundo fenoménico. Y ese mundo, según el mito de la caverna, no es el verdadero mundo. Ese es un mundo aparente, es un mundo de sombras. El verdadero mundo es el mundo del bien, la idea del bien. Eso es lo único que existe, el bien. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que haya una copia de la copia? Porque los artistas copian la naturaleza, pero la naturaleza misma es una copia de la idea del bien. Fuera, acabar con ellos, ya, fuera. Y yo digo ahí, tal vez, ya para cerrar, ¿no? Tal vez con eso Platón está pagando o está saldando su propia cuenta de que él en algún momento fue poeta, fue, digámoslo, pues sí, ¿no? Se dedicó a la comedia, era comediógrafo. Yo creo que con esto, digamos, es así, cerrando ciclos, ¿no? Ya, aquí se termina todo eso que tenía que ver con la poesía. Pues dicho esto, yo les agradezco. Miren, estamos, por favor, ya por terminar nuestro semestre. Vamos a seguir avanzando. Les voy a pasar unas laminitas, les las voy a subir sobre Platón y Sócrates. Denme chance, ¿no? En este puentecito. Y bueno, pues a seguir con la lectura, ¿no? De estos 3 libros, el libro primero, el libro segundo y el libro séptimo de la República. Por favor, ¿no? Para que con esto concluyamos nuestra presentación de la filosofía platónica muy brevemente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Dale. Muchas gracias a Gracias, ustedes. maestro, muy amable. Feliz puente, feliz fin de semana. Bye, bye. Igualmente, hasta luego. Feliz noche, maestro y Muchas compañeros. gracias, profe. Gracias, Elisa. Nosotros igualmente. Gracias, Leo.